¿Alguna vez han sentido como que hay una parte de uno mismo, una parte más oscura, que de repente toma el control? Pues déjenme decirles que no es solo imaginación, es una realidad psicológica. Todos, absolutamente todos, tenemos un lado que preferimos, mantener oculto. Y claro, esto nos recuerda a la famosísima historia de Robert Louis Stevenson, ¿no? La del buen Dr. Jekyll y su alter ego violento Mr. Hyde. Lo curioso es que esa historia nació de un sueño. Pero lo más increíble es que esa dualidad no es pura ficción, para nada. Es en realidad un espejo de una verdad psicológica que nos toca a todos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Esa pregunta nos saca de la literatura y nos mete de lleno en la psicología. Porque pensemos, debajo de esa máscara que le mostramos al mundo, ¿saben? Esa versión súper educada y correcta de nosotros mismos, siempre se esconde algo más. Pues bueno, a esa parte oculta, a ese algo más, el genial psicólogo Carl Jung le puso un nombre. La llamó la sombra. Entonces, ¿qué es exactamente la sombra según Jung? Pues miren, es básicamente todo aquello que no queremos ser. Imagínenla como un sótano en nuestra mente donde vamos guardando todos los rasgos y emociones que consideramos inaceptables. ¿Qué cosas? La ira, la envidia, la codicia, la vergüenza, todo eso que barremos debajo de la alfombra de nuestra conciencia. Ok, pero ¿cómo se forma esta sombra? ¿Nacemos con ella? Pues no exactamente. No es que nazca de la maldad, sino del puro aprendizaje. Piénsenlo así. Desde que somos niños nos enseñan qué rasgos son buenos, ¿cierto? La sociedad, nuestros padres, los maestros, todos refuerzan eso. Y lo que no encaja, lo malo, ¿qué hacemos? ¡Pum! Lo mandamos al inconsciente. Es un proceso increíble, porque mientras vamos construyendo nuestro yo ideal, ese que mostramos con orgullo, al mismo tiempo, sin siquiera darnos cuenta, estamos creando su gemelo oscuro. Y esto lo deja clarísimo. Es como ver las dos caras de la misma moneda. Por un lado, tenemos el ego, esa personalidad que presentamos al mundo, ¿no? La que nos enorgullece. Y por el otro, la sombra, que guarda todo lo que hemos reprimido. Lo más loco es que son inseparables. Ambas caras se nutren de las mismas experiencias de vida. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo podemos conocer algo que por definición es inconsciente? O sea, si no sabemos que está ahí, ¿cómo lo vemos? La respuesta es sorprendente y un poco incómoda. La encontramos en los demás. El mecanismo clave aquí se llama proyección. Es, en esencia, un mecanismo de defensa. ¿Qué hacemos? Le atribuimos a otras personas, sin darnos cuenta, nuestros propios rasgos, esos que no queremos reconocer en nosotros. Básicamente, construimos a nuestro enemigo con los ladrillos de lo que negamos de nosotros mismos. Fuerte, ¿no? Hay una analogía buenísima para esto: la flecha mágica. Imaginen que tomamos esos rasgos que no nos gustan de nosotros y ¡zas!, los disparamos como una flecha hacia otra persona. Por eso, cuando sentimos una aversión o incluso una admiración que es como desmedida por alguien, ojo, es muy probable que esa persona se haya convertido en la pantalla perfecta para proyectar nuestra propia sombra. Ok, todo muy interesante, pero ¿cómo podemos darnos cuenta de que estamos proyectando? Esta es la pregunta para el autoconocimiento. ¿Hay alguna señal, alguna alarma que nos diga: «Hey, estás viendo tu propia sombra, no la realidad»? Sí, la hay, y es una señal clarísima. Una reacción emocional totalmente desproporcionada a la situación. A ver, si la actitud de alguien nos provoca una rabia, una molestia que simplemente parece exagerada para lo que pasó, ahí está. Es muy, pero muy probable que esa persona no sea el verdadero problema. Lo que pasó es que activó algo que teníamos bien guardado en el inconsciente. Pero a ver, no todo es malo. La sombra no es solo un problema que hay que resolver. Todo lo contrario, el verdadero peligro es ignorarla. Porque si nos atrevemos a enfrentarla, puede ser una fuente de fuerza y creatividad que ni nos imaginábamos. Y esta frase de Jung lo resume perfecto. La sombra en sí no es el enemigo. El verdadero enemigo es no ser consciente de ella, es la negación. Ahí, en esa oscuridad ignorada, es donde se vuelve destructiva. Entonces, cuando uno se anima a hacer lo que se llama trabajo de sombra, los beneficios son ¡wow!, inmensos. No es solo que uno se conoce mejor, que ya es un montón, es que se libera energía creativa, se pueden sanar relaciones porque hay más honestidad,
Y lo más importante, uno se libera de culpas y vergüenzas. Nos volvemos más completos, más auténticos. Y esto es importantísimo entenderlo. Cuando reprimimos lo que consideramos malo, en el mismo paquete se van partes súper vitales y positivas de nuestra naturaleza. Es como tirar un cofre a la basura porque no nos gusta el candado. Dentro de la sombra hay instintos, creatividad, una vitalidad tremenda que nuestro ego, en algún momento, juzgó como demasiado o inapropiado. Ahora, vamos a hacer un zoom out. Porque esta idea, esta tensión entre el ego y la sombra, no es algo que pasa solo dentro de nosotros. No. Es el reflejo de un principio universal mucho más grande. A esto se le conoce como la ley de los contrarios. Y si lo piensan, todo en la vida existe en tensión con su opuesto. El día necesita a la noche, la vida a la muerte. La alegría no se entiende sin la tristeza. Ninguno puede existir sin el otro, ¿se dan cuenta? Y en el día a día, tanto en lo personal como en los grupos, esta tensión es el pan de cada día. Es la lucha constante entre aferrarnos a lo viejo y saltar a lo nuevo, entre nuestra necesidad como individuos y la necesidad de pertenecer al grupo. Y ojo, que esta lucha no es mala, es el motor que nos hace avanzar. El problema de verdad viene cuando nos quedamos pegados a un solo lado, cuando nos aferramos con uñas y dientes a un solo polo. Por ejemplo, un grupo que solo quiere lo nuevo pierde toda la sabiduría de la experiencia, o una persona que vive atrapada en la necesidad nunca puede ver sus logros. Esto sencillamente frena en seco el crecimiento. ¿Y entonces cómo se rompe ese círculo vicioso? Bueno, la salida está en el movimiento constante. A una idea, que llamamos la tesis, siempre se le opone su contraria, la antítesis. La clave del juego no es quedarse peleando entre las dos, sino buscar una síntesis. ¿Qué es eso? Es una tercera vía, una solución superior que toma lo mejor de ambos mundos para crear algo totalmente nuevo. Y todo esto, todo este camino, nos lleva al verdadero objetivo del proceso, tanto cuando enfrentamos a nuestra sombra como cuando navegamos los opuestos de la vida. La meta, y esto es clave, no es eliminar nuestros defectos. No se trata de volvernos perfectos o de aniquilar a nuestro Mr. Hyde interior, para nada. La meta es volvernos completos, es reconocerlo, entenderlo, integrarlo. La verdadera salud mental no viene de ser puramente bueno, sino de aceptar la totalidad de lo que somos, con todas nuestras luces y todas nuestras sombras. Y creo que no hay mejor manera de cerrar que con esta frase potentísima de Jung. La verdadera iluminación no se encuentra imaginando angelitos y figuras de luz. Se encuentra en el coraje de hacer consciente la propia oscuridad, de explorarla y sobre todo de entender qué es lo que nos tiene que enseñar. Porque al final del día, la sombra no solo contiene aquello que tememos, también guarda mucho de lo que hemos perdido en el camino. Podría ser la guardiana de nuestra propia humanidad, ahí esperando a ser redescubierta. La verdadera pregunta es, ¿nos atrevemos a mirar?